Carlos Vidal es profesor de Derecho Constitucional. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Esta investidura activa el calendario. Si prospera, en primera vuelta tiene que sacar mayoría absoluta, en segunda más sí es que no es. Si no, ¿se abriría una nueva ronda de consultas? Sí, claro. El artículo 99 en ese sentido es bastante claro. El rey tendría que tramitar sucesivas propuestas en caso, evidentemente, de que haya alguien que pueda esperar un apoyo parlamentario suficiente para poder salir elegido presidente del gobierno. Si nadie tiene esas posibilidades, entonces lo que hace esta investidura, esta primera propuesta, es poner el reloj en marcha para que, si al cabo de 2 meses desde esa primera investidura fallida, si es que es fallida, no hay ninguna otra investidura, entonces habría elecciones de nuevo, ¿no? Se disolverían las cámaras automáticamente y habría nuevas elecciones. Desde el punto de vista estrictamente de observación de la ley, de la Constitución, parece que la actuación del rey es impecable. El señor que tiene más votos, que además acredita más apoyos, es el primero que va a ir a una investidura y después pues vayan acreditándome lo que tienen, ¿no? Sí. El rey ha hecho, y de hecho la Casa Real lo dice en el comunicado que han hecho público, el rey ha hecho lo que siempre se ha hecho, que es que en primer lugar se ofrece la posibilidad o se hace la propuesta del candidato más votado en las elecciones. En esta ocasión, como fruto de las entrevistas que ha hecho el rey, de las consultas, no se ha deducido que Pedro Sánchez pueda tener todavía en este momento los apoyos suficientes como para ser elegido presidente del gobierno, y teniendo en cuenta que Alberto Núñez Feijóo se había mostrado disponible a ser el candidato, el rey ha optado por seguir lo que se ha ido convirtiendo en una especie de costumbre, solamente rota cuando Mariano Rajoy en 2016 renunció, no quiso ser elegido porque había una mayoría en contra de él, y entonces prefirió no ser el candidato, y al final acabó siendo candidato Pedro Sánchez, aunque tampoco lo consiguió en ese primer intento, ¿no? Entonces yo creo que el rey se ha mantenido en una posición neutral, ha visto que el que en este momento tenía más posibilidades o más votos, asegurados, era Alberto Núñez Feijóo, y además era el candidato de la lista más votada, y en ese sentido ha hecho lo razonable, ¿no? Ahora hay que fijar la fecha del primer debate, y suele fijarse, no tiene por qué, entiendo, pero suele fijarse teniendo en cuenta cuáles son las fechas en las que, si no prospera la investidura de un candidato, hay que repetir las elecciones, que no nos caigan en principio el día 25 de diciembre, etcétera, etcétera. En medio hay una fecha importante, que es la del cumpleaños de la princesa de Asturias. ¿Eso hay que valorarlo también, o van a fijar la fecha de acuerdo a Alberto Núñez Feijóo con la presidenta del Congreso, o la fija Francina Armengol en función de lo que ella considere oportuno desde el punto de vista del Congreso de los Diputados, que para eso es la presidenta? Aquí la clave está en la mesa del Congreso. La presidenta del Congreso y la mesa del Congreso son los que van a marcar los ritmos, y ahora mismo, además, está todavía pendiente la constitución de los grupos parlamentarios, como hoy recordó Feijóo en su rueda de prensa, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacerse es constituirse los grupos, porque si no, el debate no se puede ordenar, y eso parece que se prorrogó hasta este viernes, y la presidenta tenía la idea de seguir prorrogándolo. Entonces, hasta que eso no se acabe de cerrar, no sabemos cuándo podría fijarse la fecha de investidura, ¿no? Pero lo razonable, efectivamente, es tener en cuenta no solamente los 18 años de la princesa Leonor, sino la fecha de las Navidades, para que no coincidan las elecciones. Yo creo que lo razonable sería que la investidura fuese en los primeros 10 días de septiembre, porque si eso es así, entonces a partir de ese momento, por un lado, las cámaras no se disolverían antes de los primeros días de noviembre, con lo cual hemos cubierto la fecha clave, que es el 31 de octubre, si no recuerdo mal. Entonces esa fecha la tendríamos salvada, ¿no?
y por otro lado los 47 días que hacen falta hasta que se celebren las elecciones coincidirían más o menos, si no calculo mal, hacia el 17 de diciembre, que sería justo antes de las Navidades. Porque tiene que ser, si se celebran nuevas elecciones, 2 meses después de la primera votación. O sea, la disolución automática se produce justo 2 meses después de la primera votación. Entonces, a partir de ahí se cuentan 47 días. Y esas son las fechas con las que tenemos que jugar. Por eso creo que lo normal sería que la investidura pudiese ser los primeros días de septiembre, para que así la disolución se produjese los primeros días de noviembre y llegásemos al 17 de diciembre. Sé que es un poco justo todo, pero eso sería lo razonable, ¿no? Bueno, vamos a andar haciendo cálculos todos con el calendario. A Feijóo en este momento le faltan 4 votos, a Sánchez más de 20. Vuelvo con usted en un minuto y se los han puesto muy caros. Los separatistas exigen referéndum de autodeterminación i amnistia. Per tant, és imprescindible que s'avanci en la resolució del conflicte polític i s'avanci a l'entorn d'una solució plenament democràtica, perquè aquest acte deixi de ser excepcional, passi a ser una normalitat democràtica i per això, més que mai, reclamem l'amnistia i l'autodeterminació. ¿Amnistía para quién, Lucía? Porque hay que decir que al complejo encaje de la medida en el marco constitucional se añade otro problema, que los partidos independentistas de momento no aclaran a cuántas personas podría beneficiar y ofrecen varias lecturas. En lo que sí son claros los partidos independentistas es en la ley, que la ley debe amparar, dicen, que todos los represaliados en la causa general contra el independentismo pues se vean amparados en esa amnistía. Aunque algo de cifras hay que decir que ha sonado. Atención, aquí las tenemos, porque desde Junts per Catalunya, ojo, porque sostienen que no habrá investidura si no hay amnistía para los 4.200 encausados. Pero atención a este otro dato, porque corresponde al recuento de la entidad independentista Òmnium, que habla de unas 600 personas la que podrían beneficiarse. La inmensa mayoría, hay que decir, que de ellas son anónimas, que son esas personas que todavía tendrían causas abiertas pendientes. Desde Esquerra, ¿qué es lo que dicen? Pues bien, no han dado todavía ninguna cifra, pero sí que hablan de los encausados que organizaron el 1 de octubre. Destacan, Ana, hay que decir, estas dos figuras que tenemos aquí, la de Josep Maria Jové, el presidente de Esquerra en el Parlament, y la de Lluís Salvador, el presidente del Puerto de Barcelona. Ambos, hay que decir, que son de la máxima confianza de Oriol Junqueras y que la Fiscalía pide para ellos entre 6 y 7 años de cárcel, respectivamente. Por lo tanto, lo que estamos diciendo, hay muchísimas dudas, no tenemos esa cifra exacta sobre cuántas personas beneficiaría esta medida entre los condenados y también los procesados. Pues entre 300 y 4.000 personas, según los cálculos de los independentistas. ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez? En estos términos ha respondido hoy a la pregunta que le han hecho los compañeros. Parece claro, parece bastante evidente que la sociedad catalana apuesta definitivamente por el reencuentro, que el diálogo es el método y la Constitución es el marco. Pues señor Vidal, el marco de la Constitución permite amnistías. Hay algunas voces por ahí que empiezan a decir, bueno, Cristóbal Montoro hizo una amnistía fiscal. No sé si es lo mismo, no sé si la amnistía como tal se puede entender, no sé si hay otra figura legal que pueda ser equiparable. Cuéntenos. Bueno, la amnistía fiscal de Montoro no es un buen ejemplo por varios motivos. El primero, porque el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional. Y por lo tanto, si eso fuera el modelo, estamos ante un modelo inconstitucional. Lo que ocurre es que el tribunal, en ese caso, declara inconstitucional no por el fondo, sino por la forma. Porque se hizo a través de decreto ley, en fin, fue algo que el tribunal dice que no debía haberse hecho así. Entonces, sin embargo, el tribunal sí que hace en la sentencia algunas apreciaciones sobre el fondo, y de las pocas apreciaciones que hace, justamente son algunas que impiden considerar a la amnistía en principio como algo compatible con la Constitución, porque el tribunal, justamente, la amnistía fiscal dice que vulnera el principio de igualdad, porque además lo dice de un modo muy claro, ¿no? Viene a legitimar
como una opción válida la conducta de aquellos que de forma insolidaria incumplen un deber tributario y los coloca al final en una situación más favorable que la de aquellos que sí cumplieron con ese deber y por tanto hay una vulneración flagrante del principio de igualdad. Entonces, no es un buen ejemplo por ese motivo, pero además la amnistía de la que estamos hablando es una amnistía diferente, es una amnistía política que supondría, hay que saber diferenciar esto bien porque, o sea, en la Constitución tenemos referencias al indulto, pero no a la amnistía. Entonces, la Constitución permite el derecho de gracia, permite el indulto individualizado. Por ejemplo, cuando se indultó a los políticos catalanes involucrados en el proceso, también fueron indultos individualizados y con justificaciones particularizadas para cada uno. Pero prohíbe los indultos generales. Es decir, la Constitución no admite esas medidas de modo colectivo. Ustedes acaban de poner una pieza en la que se veía que esto afectaría a varios miles de personas, por lo tanto es un colectivo y además es una amnistía. Es decir, la amnistía no borra la pena, como pasa con el indulto, que se le conmuta la pena, se le perdona esa pena, sino que borra el delito. Lo que la amnistía hace es decir, este artículo del Código Penal o de la Constitución no lo aplico a determinada persona por estas razones. Entonces, claro, esto plantea problemas muy graves, porque no solamente es que la Constitución prohíbe el indulto general y por tanto una amnistía que afecta al delito y afecta también a un colectivo, sería también algo incompatible, en mi opinión, con la Constitución, pero la cuestión es más de fondo. La cuestión es que la amnistía pone en cuestión otros elementos. Por ejemplo, uno claro es el de la igualdad, que ya he dicho, ¿no? Claro. Es decir, voy a decir, oiga, es que este Código Penal sigue siendo válido para todos en el futuro, pero estos artículos para determinadas personas no los voy a aplicar. Es como si no existieran, los borro. Por ejemplo, la malversación, que Correcto. hay muchos que están acusados y en procesos legales en curso por malversación, por usar dinero público para convocar o facilitar la celebración de un referéndum ilegal. Por ejemplo, funcionarios públicos, Mossos de Escuadra, etcétera. Bueno, han metido a Laura Borràs, que está condenada por corrupción, o imputada, perdón, presunto e implicada. Entonces, aquí ahí dices, bueno, pero esto no tiene ni pies ni cabeza. No, porque además el problema de esto es que las amnistías son propias de transiciones de dictaduras a democracias. ¿Por qué? Claro. Porque en la dictadura hay una serie de leyes que no tienen una legitimidad democrática y yo puedo pensar que esas leyes no deben seguir siendo aplicadas en el futuro y a aquellas personas a las que se les aplicó les borro no solamente la pena sino el propio delito, es decir, borro sus antecedentes penales. Eso pasa en el tránsito de una dictadura a la democracia, porque estamos poniendo en cuestión la norma en la que se basó esa condena. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cuestionar la propia Constitución o el Código Penal, que es un desarrollo de la Constitución? Eso tiene un nombre en derecho constitucional, que es suspensión de la Constitución o quebrantamiento de la Constitución. O sea, no solamente es que sea inconstitucional, sino que estaríamos diciendo que para determinadas personas hay artículos de la Constitución, y me estoy refiriendo a de la tutela judicial efectiva o al 25, que es el tema del principio de legalidad penal, que no se aplicarían, porque el Código Penal, que es lo que desarrolla esos artículos de la Constitución, no se les aplicaría. Pero en el futuro se seguirá aplicando y a todas las demás personas que no sean esas, sí se les aplica. Oiga, ¿cómo vendo yo esto en términos de igualdad, en términos de proporcionalidad, en términos de seguridad jurídica? Porque esto también estamos privando a los jueces y tribunales de su facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que está reconocida en el artículo 117 de la Constitución, porque les estoy impidiendo aplicar esos artículos. Entonces, todo esto es un test de proporcionalidad que se aplica siempre en el ámbito jurídico, que yo creo que no lo supera, es decir, que esto es radicalmente contrario a la Constitución. Pero el fondo, como digo, es ese, ¿no? Oiga, es que voy a considerar que hay una parte de mi ordenamiento constitucional que no es legítimo para ser aplicado a estas personas, que dicho entre paréntesis, son personas que lo que quieren es justamente romper el orden constitucional. Oiga, entonces, ¿qué defensa le queda a las víctimas en esto? ¿Dónde está la tutela judicial efectiva? Y no hablo solo de víctimas particulares, hablo también del Estado. Estamos diciendo que hay personas por encima de la ley y por encima de los demás. Está claro.
Entonces yo creo que todo esto, vamos, a mí me parece que es muy difícil justificable. Y le quería decir una cosa también. Sí. Claro, el Tribunal Constitucional en el año 86 dictó una sentencia más importante que la de la amnistía fiscal, porque era sobre una reforma de la ley de amnistía del 77, ¿no? Y ahí el tribunal dice una cosa que para mí es ya muy contundente, aunque bueno, con este tribunal no se sabe lo que puede ocurrir, pero bueno, es lo que dice, el tribunal dice en esa sentencia que la amnistía es una amnistía la amnistía tiene que ser siempre una institución excepcional, ¿no? Y dice textualmente: la concesión de una amnistía implica un juicio crítico sobre toda una etapa histórica, eliminando los efectos negativos de cierto tipo de leyes emanadas durante el transcurso de esa etapa histórica. Oiga, pues esto no me parece que no encaja mucho, ¿no?, con lo que tenemos ahora en España. Bueno, ¿qué etapa histórica vamos a considerar como algo que hay que eliminar? Si le digo que andamos mirando la ley de memoria democrática hasta el año 83, ¿no? Claro, ya lo han alargado, Pues es decir, pero oye, querer otra cosa, ¿no? Es decir, vamos a ver, aquí hay un tema, y yo agradezco que Carlos nos lo haya situado muy claro, es decir, todos sabemos que Sánchez políticamente no tiene límites. Y se va a lanzar a intentarlo. Y de hecho, a mí me apuntan fuentes del gobierno que la maniobra ya está en marcha. Es decir, la quieren hacer a través de una proposición de ley donde gente de Moncloa, el entorno del ministro Bolaños, andan ya en la redacción de ello, pero probablemente para la que la vaya a registrar un grupo como el de Sumar. Es decir, ni siquiera el Partido Socialista o el Grupo Socialista se atrevería a registrarlo, porque dentro del Partido Socialista eso puede llevar mucho dolor de cabeza interno. Ahora preguntamos pero, al Partido decir, Socialista. Aunque Sánchez no tenga límites, hay un límite que está por encima de Sánchez, que es la ley. Claro. Sea cual sea, y Carlos lo apuntaba, el Tribunal Constitucional que ahora tenemos. Es decir, este es el gran problema con el que se va a enfrentar el presidente en funciones cuando quiera ser candidato. Yo quiero darle a Puigdemont todo lo que me pide, pero puedo dárselo. Pues ahora vamos con lo que ya le ha dado. Señor Vidal, muchísimas gracias por explicarnos. Nada, solo un apunte. Tendría que ser ley orgánica, por cierto, porque se afecta a derechos fundamentales, claro, y afecta a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia. Por tanto, esa ley también tiene un trámite parlamentario que sería complejo. Pero bueno, en todo caso, esta legislatura varias proposiciones de ley han sido para modificar leyes orgánicas, entre ellas la de la sedición y la malversación, porque ambos están contenidas en el Código Penal, que tiene rango de ley orgánica. Así que eso no es óbice, no es problema para Pedro Sánchez, eso ya se lo digo yo. Bueno, pero en esta legislatura no había un Senado con mayoría absoluta del partido de la oposición, del Partido Popular. Aunque eso solamente ayudaría a retrasar, porque evidentemente el Senado... Luego tiene que volver al Congreso. Sí, exacto.